Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarte. Yo espero que hayas pasado una semana excelente desde el jueves pasado que nos vimos hasta el día de hoy. Y agradezco el que estés aquí en Motivación TV como cada semana con tu servidor y amigo Álvaro Patricio. Para mí, créeme lo que es un gran gusto el poderme conectar contigo. Hoy, pues simple y sencillamente derivado de las distancias que ya tenemos en la parte física, pero también gracias a toda esta tecnología nos podemos estar conectando frecuentemente y podemos estar intercambiando, podemos estar platicando, podemos estar en comunión independientemente del lugar en el que estemos. Por ello yo estoy muy contento, pero sobre todo muy agradecido el que a pesar de esas distancias, a pesar de que yo sé que tú tienes muchas cosas por hacer en este momento, bueno, te das ese tiempo para estar aquí con nosotros, en el cual sí, entre todos nos vamos a abrazar, considerando que es un lugar seguro para que cada uno de nosotros podamos expresar. Yo aquí de viva voz, pero tú a través de los comentarios que nos estás haciendo, y que de esa forma, al estar conectados, podamos crear una sinergia que nos permita entendernos, valorarnos, sentirnos acompañados y con base en ello empezar a generar una autoestima aún mayor de lo que ya la tenemos. ¿Para qué? Simple y sencillamente para buscar ser una mejor persona. Yo creo que ese es el objetivo que cada uno de nosotros podríamos tener en cada uno de nuestros días. Yo no voy a decirte cuál sea el objetivo que tú tengas, eso tú lo defines, pero sí que nos sirva para que a través de esos comentarios, a través de esas palabras, a través de eso que nos estamos conectando tú y yo a través de esta comunicación, bueno, pues nos podamos dar cuenta de algo que nos permita decir, ah, caray, a ver, en esta parte que yo no había considerado, estoy viendo que hay otras formas de hacer las cosas. Por lo tanto, qué mejor que podamos empezar a realizarlas bien y derivado de esto, empezar a moldar esas nuevas formas a nuestra personalidad, a nuestra existencia, y empezar a transformar nuestra vida. Hemos hablado mucho de los cambios. Es más, yo sé que la palabra cambio es una palabra que para muchas personas ya puede resultar hasta ofensiva, porque ¿cómo me dices que cambie, Álvaro, si estás viendo las circunstancias en las que estoy? Por eso yo el día de hoy me quiero ir un poco más hacia la parte de transformación. ¿Por qué? Porque esa palabra de cambio contra la transformación nos implica que el cambio tal vez tuviera que ser forzoso, que el cambio es pesado, que el cambio por escuchar la simple palabra ya se nos está haciendo pesado. En cambio, la transformación es de un corte mucho más suave, porque nos vamos transformando diariamente, y si tú no te fijas en ello, no quiere decir que cada día te vayas transformando, porque sí, tanto tú como yo nos vamos transformando en diferentes áreas de nuestra vida. Tal vez no nos demos cuenta, tal vez no nos percatemos, pero eso no quiere decir que no nos estemos transformando. Y fíjate que precisamente el tema del día de hoy tiene que ver con esto. Es un tema que ya desde hace algún tiempo me habían pedido, y el cual, la verdad, yo agradezco mucho que me lo hayan pedido. ¿Por qué? Porque mira, te voy a decir una cosa, y tú ya lo sabes seguramente. Una de las formas a través de las cuales a mí me gusta platicar, me gusta transmitir lo que sé, lo que conozco o lo que yo intuyo, es a través de las metáforas. Es a través de esas metáforas que nos llevan a esa parte que, si bien no es una realidad en lo físico, sí se amolda a las circunstancias que cada uno de nosotros tenemos como personas. Y que si estamos abiertos en plan de aprendizaje, lo único que vamos a lograr es que hasta una palabra puede resultar suficiente para que esa transformación personal que estamos teniendo resulte todavía más eficaz y sea más eficiente, pero sobre todo que sea de mejores resultados para nosotros. He ahí que cuando yo empecé a preparar este tema, y que todo esto tiene que ver con una metáfora, porque precisamente así se llama el tema, la metáfora de la flor de loto. Entonces, de entrada estamos hablando de una metáfora. Y al hablar de una metáfora, quiere decir que vamos a hablar de algo abstracto, vamos a hablar de algo que, si bien es físico,
tal vez no pudiera tener punto de comparación con nosotros las personas, pero que nos vamos a dar cuenta que tiene una gran comunicación, una gran comunión y sobre todo una gran trascendencia en nosotros como seres humanos. Si cada uno de nosotros vamos captando lo que esta metáfora nos quiere decir, yo estoy seguro que cuando menos va a haber alguna palabra que te va a resonar a ti, y derivado de esa resonancia que vas a tener internamente, vas a empezar a generar esa transformación, tal vez ahora sí ya conscientemente, no inconsciente, sino ya tal vez conscientemente. Y cuando lo hacemos conscientemente, inmediatamente la transformación se da en una forma mucho más expansiva y sobre todo de mayor beneficio, no solo para nosotros, sino también del mundo que nos rodea. Y me refiero al mundo de personas, me refiero al mundo de cosas, me refiero al mundo material en el que estamos viviendo, pero sobre todo, y es lo más importante creo yo, al mundo personal, a ese autoconocimiento que nos permite darnos cuenta en dónde estamos, nos permite definir qué es lo que queremos y nos permite elegir el camino que vamos a tomar para lograr eso que estamos queriendo y de lo cual nos dimos cuenta que debemos de transformar en nuestra vida. Así es que si estás de acuerdo, y con ese agradecimiento nuevamente para los que se conectaron un poco después del inicio, vamos a empezar con el tema del día de hoy, la metáfora de la flor de loto. Y mira, voy a empezar con una frase de esas a las que César Lozano le dice frases matonas. Y no porque lo esté copiando, simplemente le copié esta parte de frase matona, pero es una frase despertador, si lo queremos llamar, una frase despertador que de inmediato nos va a hacer pensar. ¿Cuál es esta frase? Pon mucha atención. Y si la quieres anotar, anótala, porque mi intención el día de hoy es de que tú a través de estas palabras hagas conciencia de tu vida y que cada uno de nosotros vayamos haciendo conciencia, porque ¿qué crees? Que cuando yo estoy aquí platicando contigo, yo también voy haciendo mucha conciencia de todos los rollos que yo traigo en el aspecto personal y en el aspecto individual y en el aspecto que tiene que ver conmigo mismo. Entonces, ya tienes en dónde anotar, ya sabes y cómo te la vas a grabar. Ok, perfecto. La frase despertador de este momento y de toda la sesión es esta: sin fango no hay flor de loto. Te la repito: sin fango no hay flor de loto. Y fíjate cómo nos estamos yendo a esta parte del fango, que ya de por sí es una palabra fuerte, es una palabra dura, es una palabra que con solo escucharla, yo no sé a ti que te provoque por el conocimiento y el significado que tenemos y que aprendimos de la palabra fango. No es una palabra bonita, en eso yo creo que tanto tú como yo estamos de acuerdo. Realmente el fango o la palabra fango no es una palabra bonita. Y si la estamos trayendo a nuestro día a día, la estamos trayendo a nosotros, ¿qué es lo que significa para cada uno de nosotros? ¿Qué fue lo que aprendimos respecto a la palabra fango? Bueno, pues yo lo que te quiero decir es que sin fango no hay flor de loto. Y vamos a ver a lo largo de toda esta sesión por qué tiene que ver esto. Agradezco también el que hayas compartido tú esta transmisión. Yo sé que muchos de ustedes ya de antemano comparten la promoción, que ahora la mandamos hace un rato apenas, pero lo hicimos con el objetivo de que estuviera más pegado a la hora y que no se nos olvidara y lo tuviéramos presente para podernos conectar, pero sobre todo para que en ese momento tú también tuvieras la oportunidad de compartirlo y derivado de ese compartir podamos nutrirnos absolutamente todos. Así es que gracias por ese compartir. Mira, hay un hecho que es innegable en nuestra vida, es innegable. No podemos huir de las circunstancias adversas de la vida. Tanto tú como yo, como todas las personas, hemos tenido, tal vez estamos teniendo en este momento, o vamos a tener circunstancias adversas en nuestra vida. Es parte de la vida. Y en muchas ocasiones tratamos de huir de esas circunstancias, esa es la realidad. No queremos enfrentarlas. Es más, no quisiéramos que nos pasaran, no quisiéramos
que llegaran esas circunstancias a nuestra vida, pero al ser parte de la vida, pues llegan, allí están esas circunstancias adversas de la vida. No todo es oro, no todo es optimismo, no todo es alegría, no todo es éxito. Tenemos circunstancias que se nos van presentando en cada día, que las tenemos que ir solucionando así no nos gusten, las tenemos que ir solucionando así nos estén doliendo mucho, pero las tenemos que enfrentar. Pero ¿qué pasa cuando queremos huir de ellas? ¿Qué pasa cuando decimos no pasa nada? ¿Qué pasa cuando decimos ya pasará? ¿Qué pasa cuando decimos ya va a cambiar? ¿Qué pasa cuando decimos con que la esperanza muere al último? ¿Qué pasa cuando decimos las cosas van a cambiar? Y yo estoy seguro o segura que vendrán tiempos mejores, como dice la canción. Y está bien que digamos eso, pero aquí, y lo hemos comentado en otras de las sesiones, lo importante es la acción. Además de pensar eso y además de interiorizar eso, ok, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué camino voy a emprender? ¿Cuál va a ser el primer paso que yo voy a dar para que precisamente se cumplan esas palabras que yo me estoy diciendo? Esos decretos que ya tengo en muchas ocasiones dentro de mí. Pero si yo quiero huir con un no pasa nada, si yo quiero huir con que tal persona va a cambiar y no hago absolutamente nada, pues simple y sencillamente estoy a la buena de la vida esperando a que las cosas cambien como por arte de magia. ¿Y qué crees? Que así no funciona la vida. Por lo tanto, hay circunstancias que cada día vamos a tener que enfrentar y circunstancias sobre todo adversas, que no nos gustan, que nos molestan, que nos van a doler, pero que tenemos que enfrentarlas. ¿Y cómo las tenemos que enfrentar? En primer lugar, reconociéndolas. Tenemos que reconocer cuando una circunstancia llega a nuestra vida y que no nos gusta, que nos molesta, que nos duele, que nos encabrona. Tenemos que reconocerlo, tenemos que además en segunda instancia aceptarlo. Ok, estoy reconociendo que esta circunstancia que está llegando a mi vida es una circunstancia adversa, es una circunstancia negativa, es una circunstancia que no me gusta. Ok, está perfecto. Ahora la acepto, ya llegó, aquí la tengo y está enfrente de mí. Es más, a lo mejor tal vez ya me rodeó, ya aquí está. Entonces fíjate, aquí ya simple y sencillamente llevamos dos pasos. En primer lugar, reconocerla, no decir no pasa nada. Reconocer de que tenemos una circunstancia, reconocer que tenemos un reto, reconocer que tenemos un problema, llámale como tú quieras, de acuerdo a tu vocabulario, llámalo como tú quieras, de acuerdo a las palabras que tú más usas, llámalo como tú quieras. Más adelante vamos a hacer un ejercicio y quiero que estés atento o atenta, porque vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a poder vaciar esas palabras que hoy por hoy tenemos, pero lo vamos a tener más adelante. Por eso en este momento tú llámalo, nómbralo como quieras a esa circunstancia. Circunstancia, reto, problema, lo que tú quieras. Llámala como tú quieras. Pero ya llevamos dos aspectos, la reconocemos. Ahora ya la reconocí, la acepto, ¿sí? Aquí está. Ya llegó a mi vida. ¿Por qué? No me voy a preguntar ahorita por qué. Simplemente ya llegó. El tercer paso, ¿cuál sería? Enfrentarla. Ya la reconocí, ya la acepté. El tercer paso es de la voy a enfrentar, es decir, ¿cuál va a ser el camino que yo voy a tomar para afrontarla, para enfrentarla, para empezar a ir en contra de esta circunstancia o en sentido contrario a esta circunstancia, a este reto, a este problema, a esta molestia, a esta enfermedad, a este dolor que me está llegando? ¿Qué es lo que voy a hacer? Precisamente en esta parte de afrontarlas o de enfrentarlas está el movimiento, está la acción, está el realizarlas. Y una vez que ya arrancamos ese camino, entonces las integramos a nosotros, porque esas circunstancias que llegaron, esos retos, esos problemas, esas molestias, ya se van a quedar con nosotros siempre. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se quedan como experiencia personal, ahí están. Y entonces cuando se quedan como experiencia personal, viene a quedar dentro de nuestro cuerpo. Y algún día
tal vez lleguen como recuerdos. Pero puede llegar el recuerdo de esa circunstancia adversa, puede llegar el recuerdo de ese problema, puede llegar el recuerdo de esa molestia, sí, puede llegar el recuerdo de esa enfermedad, de ese dolor, sí. Pero también va a llegar el recuerdo de cómo lo enfrentamos. También va a llegar el recuerdo de cómo le hicimos frente, de cómo lo logramos. Entonces, esto quiere decir que esos recuerdos que nos llegan no solamente van a ser recuerdos en la parte negativa, no solo van a ser recuerdos de la adversidad, sino también del cómo o del qué hicimos para poder solucionarlos. Pero, ¿qué crees? Que si huimos de esas circunstancias, de esos problemas, de esos retos, de esas molestias, de ese dolor, si huimos, de todas maneras esos recuerdos van a llegar. Y va a llegar también el recuerdo, pero cargado de culpa, es decir, ya va a venir todavía más y más y más cargado de culpa. ¿Por qué? Porque, ¿por qué no hice nada? ¿Por qué no lo enfrenté? ¿Por qué en ese momento no tomé la decisión? Y entonces ya viene todavía, no nada más la molestia, no nada más el recuerdo de esa circunstancia adversa, sino además viene cargado de culpa por lo que no hice, por los resultados que no obtuve. Y entonces el problema se hace mayor. Entonces, son 4 pasos que tenemos que dar con el objetivo de que cuando lleguen esas circunstancias adversas a nuestra vida, nosotros las podamos interiorizar. El primer paso es reconocer esa circunstancia. Mira, haz de cuenta que tú vas en la calle y de repente ves de lejos a una persona y dices, ¿quién es? Yo la conozco, hasta que la reconoces. Es igual esto. Llega la circunstancia y entonces tal vez tú en primera instancia te empiezas a sentir medio mal, medio raro, como que algo está pasando en ti, como que no te sientes bien, como que algo está sucediendo. Entonces tienes que buscar para encontrar. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Que lo vas a reconocer, decir, en efecto, yo traigo un dolor en la rodilla, por ejemplo. Ya pasaron 2 días, ya pasaron 3 días y ahí sigue esa molestia, ahí sigue esa circunstancia que ahora estoy reconociéndola como adversa. Y entonces la acepto, sí, aquí está y la estoy teniendo porque la estoy sintiendo, que es el segundo paso. Entonces llevamos el reconocer, llevamos el aceptar. El tercer paso, que es el enfrentar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a ir al doctor. ¿Por qué? Porque ya tengo 3 días que me está doliendo la rodilla y pues voy a ir cuando menos a que me saquen una radiografía para que ya el doctor, que es el especialista, pues vea ahí qué es lo que yo tengo. Entonces fíjate cómo en esa parte del enfrentar ya estamos moviéndonos, ya estamos caminando sobre ese sendero que nosotros mismos vamos construyendo, que nosotros vamos creando para llegar a saber de qué se trata esa molestia o esa circunstancia. La estamos enfrentando. Y una vez que llegamos con el doctor y que nos sacan las placas y nos revisan y nos dan un diagnóstico, ese diagnóstico lo integramos a nuestra vida en donde nos dicen, pues, ¿qué crees? Que traes un ligamento, ¿qué crees? Que traes una fractura, ¿qué traes? Lo que sea, lo que te diagnostiquen. Y entonces lo integras y entonces ahora viene ya la parte tuya en donde tienes que seguir todas esas indicaciones que te está dando el doctor. ¿Para qué? Para ir y solucionar esta circunstancia adversa. Si te das cuenta con este ejemplo sencillo, burdo si tú quieres, pero que al final de cuentas es muy cierto. Si te das cuenta cómo en un momento dado estos 4 pasos que acabamos de dar son importantísimos. Por eso yo decía, no recuerdo si fue creo que hace 15 días, en donde yo decía, el desarrollo humano no tiene recetas, la superación personal no tiene recetas, la excelencia personal no tiene recetas, pero que muy dentro de mí yo te he dicho, ¿sabes qué crees que sí tiene? El problema de la receta de la felicidad, por ejemplo, el problema de la receta del éxito, el problema de la receta del mejoramiento personal, de la superación personal, el problema de estar mejor es que la receta lleva muchos huevos.
Y ahí es en donde nos detenemos porque se dice, chinga, pues si todo tiene que ser fácil y además todo tiene que ser rápido. Y ahí es en donde nos detenemos. Y ahí nos detenemos. Y aquí simple y sencillamente son 4 pasos para integrar una situación adversa en nuestra vida. El reconocerla, el aceptarla, el enfrentarla y el integrarla a nosotros. Y una vez que la integramos, por supuesto que depende, no quiere decir que acaba de ahí, que el integrarla implica un compromiso personal. ¿Para qué? Para solucionar eso que acabamos de integrar. Yo el otro día leí una frase en donde dice, el compromiso no es una palabra, el compromiso es un hecho. Y tiene toda la razón esa frase. ¿Por qué? Porque en cuántas ocasiones nos comprometemos de palabra y no hacemos nada. En cuántas ocasiones prometemos algo y se nos olvida. Claro, si hay circunstancias que justifiquen eso, pues hay que hablarlo, hay que decirlo. Ya si la otra persona no quiere aceptar tus dichos, no quiere aceptar tus justificaciones, está bien, está en todo su derecho. No vas a ir a taladrar y decir, oye, la situación fue así. No, simplemente está en todo su derecho y hay que aceptarlo también. Pero entonces el compromiso no es solo una palabra, es un hecho. Implica el que tenemos que hacer, tenemos que realizar. Y todo esto has de preguntar qué tiene que ver con la flor de loto, con la metáfora de la flor de loto, que es como estamos indicando que es el tema del día de hoy. Permíteme primeramente refrescarme un poco. Hoy fue de mandarina y créeme lo que está de lujo, y yo te he explicado qué significan estas bebidas en mi vida. Mira, ¿cuáles son las características de la flor de loto? Para empezar ya en el tema directamente. Y a lo mejor te vas a sorprender en estas características, porque son unas características, yo diría, poderosísimas. La primera, su semilla, la semilla de la flor de loto, es la de mayor longevidad en todo el mundo de las plantas, de las flores y de los frutos. Es la de mayor longevidad. ¿Esto qué significa? Que aguanta hasta más de 30 siglos antes de florecer. 30 siglos te estoy hablando. Aguanta más de 30 siglos. No me equivoqué. No estoy diciendo 30 días. No estoy diciendo 30 minutos. Vamos, no estoy ni siquiera diciendo 30 horas. Ni 30 meses. Ni 30 años. Ni 30 lustros. Ni 30 décadas. 30 siglos. ¿Sabes lo que es eso? 30 siglos. En donde está latente esa semilla de la flor de loto. Y que en esos 30 siglos, en cualquier momento, puede florecer. Pero tal vez llegue hasta los 30 siglos para que pueda florecer. Su semilla, por lo tanto, es una de las... no es una, es la de mayor resistencia en el mundo de la flora. La de mayor resistencia. Imagínate qué resistencia, imagínate qué fortaleza debe de tener la semilla de la flor de loto para poder soportar inclusive hasta 30 siglos antes de florecer, pero además, importantísimo, antes de florecer sin perder su efectividad. Es decir, que puede florecer a los 30 siglos y aún así, a pesar de todo ese tiempo transcurrido, florece a plenitud, así totalmente. Fíjate qué increíble es simple y sencillamente la semilla de la flor de loto. Todavía no estamos hablando de la flor, estamos hablando exclusivamente de la semilla de la flor de loto. Esas son algunas de las características. ¿Qué hay de la flor de loto como metáfora? Mira, yo digo que hay personas que están en estado de latencia. ¿Qué quiere decir esto? El estar en estado de latencia es de que estás cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo. Y date cuenta tú cómo en tu vida cuántas cosas estás cerrando y las vuelves a abrir. Las vuelves a cerrar y dices, no, ahora ya no, bueno, siempre sí.
No, siempre mejor ya no, porque ya lo pensé muy bien. Bueno, ok, la última oportunidad. No, si yo decía, yo ya sabía que esto no iba a prosperar, esto no iba a gustar, y desde cuando yo ya había tomado la determinación, pero, ok, todo sea por los niños, ok, todo sea por la familia, ok, todo sea por el que dirán, ok, todo sea porque no me quede solo. Y entonces los seres humanos estamos en ese estado de latencia prácticamente durante toda nuestra vida. No los 30 siglos como la semilla de la flor de loto, pero sí toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que estamos en ese estado de latencia y estamos plegando y desplegando, plegando y desplegando, plegando y desplegando. Aquí lo importante es darnos cuenta cada cuánto tiempo sobre un aspecto, sobre alguna circunstancia de nuestra vida que en este momento estemos considerando como adversa, cuánto tiempo plegamos y cuánto tiempo desplegamos. Y esto implica también que estamos plegando y desplegando que nuestro dolor, nuestra ansiedad, nuestra frustración, porque cada vez que plegamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que estamos plegando también nuestro dolor. Y aquí aguantamos nuestro dolor y aquí lo dejamos y lo encapsulamos, lo encerramos y lo estamos encapsulando. Y yo no quiero que salga de aquí mi dolor. Y cuando me pregunten cómo estoy, voy a decir que estoy bien, aunque yo sé que aquí tengo mi dolor, aunque yo sé que aquí tengo mi frustración, aunque yo sé que aquí tengo mi ansiedad. Pero no quiero que nadie lo vea. Y por lo tanto lo escondo, por lo tanto huyo, por lo tanto me cruzo de brazos, pero abajo para que no vean que yo plegué mi dolor y que me estoy aguantando y que estoy resistiendo. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron a resistir, a mí me enseñaron a aguantar, a mí me enseñaron que hasta que la muerte, ¿sí? Todo aquello que aprendimos desde pequeños. Y en pocas ocasiones recorrimos lo que yo llamo el camino del spa. Y tú has de decir, chinga, a ver, oye Álvaro, pues ¿qué tiene esto que estás tomando? ¿Cómo que el camino del spa? El camino del spa. ¿Cuál es el camino del spa? Tú sabes que me gustan mucho los acrósticos. Bueno, spa, S-P-A. En pocas ocasiones, cuando estamos plegando y desplegando, plegando y desplegando, plegando y desplegando, en pocas ocasiones nos damos el tiempo para crear ese camino spa que implica el crear dentro de nuestra vida serenidad, el crear persistencia y el crear autocontrol. El spa, serenidad, persistencia y autocontrol. ¿Qué quiere decir esto y qué implica? Serenidad, el que nos demos un rato de serenidad, un momento de serenidad, ahora que estoy plegando esa circunstancia, ahora que estoy plegando ese dolor, ahora que estoy plegando esa frustración, ahora que estoy plegando esa ansiedad que ya tengo. Y fíjate cuántas cosas ya he plegado en este momento. Y entonces me doy un rato de serenidad personal para ver esto que yo tengo aquí, lo voy a tratar de reconocer. Y en el momento en que yo reconozca, que yo diga, en efecto, aquí tengo ansiedad y tengo mis periodos de ansiedad, los estoy reconociendo, los acepto. ¿Sabes qué es? Que sí, estoy aceptando que estoy ansioso. Estoy aceptando que hay cosas que no me mantienen en un estado de tranquilidad y de paz interna. Y entonces aquí, en este estado de serenidad, voy a definir qué es lo que yo voy a hacer. Y voy a hacer, lo voy a englobar en la persistencia. ¿Por qué? Porque tal vez lo que yo haga no se dé en el primer minuto, ni siquiera en la primera hora, ni siquiera en la primera semana, ni en el primer mes. Tal vez se dé en el primer año. Y para que se dé esto, yo lo que necesito es persistencia, que es el segundo paso del spa. Por lo tanto, yo ya me estoy creando un camino de serenidad. Estoy creando dentro de mi pliegue de dolor, de frustración, de ansiedad. Estoy plegando la persistencia en el camino en donde yo ya reconocí, ya acepté que tengo esta ansiedad y estoy haciendo ya algo. Ahora lo que tengo que hacer es de que en este camino que ya recorrí,
voy a aplicar persistencia. Y una vez que aplique persistencia, viene el autocontrol de que ya arranqué y que poco a poco esta ansiedad que yo tengo se vaya desplegando y que tal vez este despliegue tarde mucho tiempo, yo no sé cuánto. Pero yo debo de tener un autocontrol para que desde que esté aquí plegado, poco a poco se vaya abriendo, poco a poco se vaya abriendo y yo vaya teniendo el control de eso que estoy haciendo, la persistencia que estoy teniendo y además seguir en el camino de la serenidad. Tal vez en este momento tú estés pensando, seguramente Álvaro tiene la vida resuelta, seguramente él está hablando con base en su experiencia y pues está tranquilo, pero si Álvaro se pusiera en mi lugar, seguramente me entendería que yo no puedo con eso, porque ya tengo muchos años con esto y me sigo sintiendo mal. Yo te pregunto, ¿cuántos años? ¿Cuándo te das un tiempo de serenidad? Inclusive serenidad dentro de la tormenta. Inclusive serenidad dentro del huracán. Tú sabes que dentro del huracán está el núcleo del huracán. Y exactamente en el núcleo es un lugar de serenidad. Parece increíble, pero la naturaleza nos regala muchas formas a través de las cuales si nosotros empezamos a trabajar en ellas y empezamos a emprender, y acuérdate lo que te dije, para la felicidad no hay receta. Bueno, sí la hay, pero requiere muchos huevos. Por lo tanto, si tú estás dentro de este huracán, tienes que buscar el núcleo. Y al llegar al núcleo vas a crear ese espacio de serenidad para ti. Y cuando estés en ese espacio de serenidad, entonces vas a cubrir con persistencia todo ese huracán. ¿Para qué? Para que los pasos que vayas dando persistan hasta que se puedan solucionar. Y entonces de esa forma lo vas a ir integrando en tu vida hasta que concluyes con esa situación. Tal vez no con los resultados que tú deseabas, pero el simple hecho de que tú hayas empezado una transformación a través del camino que empezaste a realizar, con eso, al paso del tiempo, vas a ver esa situación nuevamente enfrente de ti y ya no lo vas a tener así, tal vez lo tengas así, tal vez lo tengas un poco más cerrado, tal vez lo tengas más abierto, pero ya nunca va a estar en la forma en la que lo veías. Claro, y lo aclaro. Si tú te aferras a esto, por más que hagas, no te va a servir de nada. Y no solo si te aferras, si te apegas. ¿Por qué? Porque después te vas a dar cuenta que esto te brinda beneficios, que aquí hay ganancias secundarias, que cuando tú estás así hay alguien que te pone atención, que cuando tú estás así hay alguien que corre en tu auxilio, que cuando tú estás así hay alguien que viene y te dice, ay, pobrecita de ti, o pobrecito de ti. Y entonces tú te apegas y entonces ahora no lo sueltas. No, Álvaro, pero mira, yo trabajo y todos los días estoy persistiendo y todo. Sí, pero para esto tienes que darte el permiso de abrir. Porque si no abres, tú estás apegado. Y este apego o este aferramiento implica que estás teniendo una ganancia secundaria que no quieres soltar. Precisamente es más, hasta lo haces más fuerte, te aferras más, te apegas más, porque no lo quieres soltar. Pero eso ya depende de ti. Acuérdate de la receta de la felicidad. Mira, ¿de dónde surge esta metáfora de la flor de loto? En la mitología griega se cuenta que una bella diosa se perdió en un lugar llamado Loto. Y era un lugar en el cual existía mucho fango, mucho lodo, mucho barro. Pero yo lo quiero seguir llamando fango, porque dentro de las tres palabras me parece que es la que nos lleva más hacia esa parte negativa de lo que conocemos como significado. Entonces, esta bellísima diosa griega se pierde en este lugar llamado Loto, que era un lugar lleno
lleno de fango. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que conforme iba avanzando esta diosa en el fango, se iba hundiendo más y más, y cada paso que daba se hundía más y más y más y más y más. De repente trataba de salir del fango, pero no podía e iba más y se hundía. Trataba de volver a salir y no tenía la resistencia ni la persistencia, y entonces nuevamente se hundía más hasta que quedó totalmente cubierta. Y esto, acuérdate de cuando estás plegando y desplegando, cuando estás plegando y desplegando, ¿sí te acuerdas? Entonces esta bella diosa griega queda totalmente cubierta por el fango. ¿Pero qué crees? Que el fango tenía una razón de ser. ¿Y cuál era esa razón de ser? Los dioses crearon al fango, ¿para qué? Para que fuera el hábitat, el lugar en el que deberían habitar todas las personas frustradas. Todos aquellos seres vivos cuyo destino era fracasar en la vida. ¿Crees que tu destino es fracasar en la vida? ¿El mío? No. No sé tú. Pero los dioses crearon este lugar en loto, este lugar lleno de fango, con ese objetivo de que todos aquellos seres vivos que estaban destinados a fracasar, ahí se hundieran. Sin embargo, esta joven diosa griega luchó por años y luchó y luchó y luchó y luchó y luchó hasta que un día logró salir después de muchísimo tiempo, y salió en una bella flor de loto. Una bella flor. Y le pusieron loto precisamente porque estaba en ese lugar llamado loto. Y desde entonces la conocemos como la flor de loto. Tal vez sigas insistiendo de cuál fumó Álvaro. No, eso nos dice la mitología griega. Yo simplemente a ti te pregunto, ¿cuál circunstancia adversa de tu vida te ha mantenido en el fango? ¿Cuánto tiempo has luchado por tratar de salir de ese fango? Tal vez aquí te des cuenta esa característica de la semilla de la flor de loto, en donde es una semilla muy resistente y de gran longevidad, y que puede durar hasta 30 siglos antes de germinar. Pero no solamente de germinar, sino además sin perder su fertilidad. ¿Cuál de esas circunstancias de tu vida la has resuelto lo has tratado de resolver durante mucho tiempo, hasta que por fin ves la luz al final del túnel y llegas a estar en esa luz? Llegas a atravesar ese túnel oscuro, negro, lleno de suciedad, de basura, de fango, de barro, de inmundicia, si tú quieres. Pero al final de cuentas sales y llegas a esa luz. Y entonces, ¿qué es lo que te hace sentir? Y aquí es en donde podemos equiparar estas dos partes. Mira, últimamente he estado viendo algunos programas en donde nos dicen a los que nos dedicamos a esta situación, oye, a esta parte pues del desarrollo humano, oye, pero dime cómo, o sea, dime cómo le hago. Ok, está muy padre eso que del fango, y que además una diosa hermosa griega llegó y poco a poco, conforme se iba avanzando, se iba hundiendo. Todo eso está padrísimo, ¿no? Pero ¿cómo le hago? Dame la oportunidad para decirte cómo le podemos hacer, sabiendo que para la felicidad no hay receta. Bueno, sí hay receta, pero ya sabes lo que llevan. Aquí lo importante es si estás dispuesta o dispuesto a utilizar todo eso para lograr tu felicidad. Una vez que salió esta diosa convertida en flor de loto, entonces ahí fue cuando se le significó como el triunfo, como el éxito, como la belleza, como, en una palabra, la transformación. Por eso yo te decía, yo estoy seguro que tú te has transformado muchísimo a lo largo de tu vida.
Lo importante es que reconozcas todo eso que has logrado, que aceptes todo eso que has logrado. Y no solo que te quedes ahí en esa parte, sino también que enfrentes también esa parte que has logrado para ti y que la integres para ti, para que cuando vengan esos recuerdos no nada más te acuerdes de lo negativo, sino también te acuerdes de todo aquello positivo que tú has hecho. Por lo tanto, la flor de loto representa el poder de la resistencia. El poder de la resistencia. Si estamos hablando de hasta 30 siglos, imagínate. Por lo tanto, representa el poder de la resistencia psicológica. Eso ya ha pasado a nosotros como personas. Como la capacidad de transformación para convertir la adversidad en potencialidad. ¿En cuántas ocasiones tú has transformado adversidades en cuestiones positivas en tu vida? Que dijeras, si yo no hubiera hecho esto, no hubiera logrado esto otro. Si yo no me hubiera esperado en este momento, no hubiera logrado esto. Si yo no hubiera tomado acción en esta situación, si yo no hubiera decidido para poner un límite, para establecer un ya basta, para aceptar mis promesas que me estoy haciendo a mí mismo, yo no estaría ahora en este lugar. Por lo tanto, cuando tú te estás dando cuenta y aceptas todo esto y te ves también dentro de tus recuerdos, te ves también en todo lo que lograste, es como si estuvieras viendo tu propia flor de loto, en donde resurgiste del fango, en donde saliste del lodo, en donde fuiste quebrando toda la parte mala que había abajo de ti, y ya que saliste como una de las flores más bellas. Pero además hay un dato importantísimo que se me estaba pasando y ahora lo recuerdo. La flor de loto, ¿qué crees? La flor de loto también es fruto. Claro, la flor de loto también es fruto. ¿Y esto qué quiere decir? Porque esto, créemelo, digo, a mí me emociona mucho porque quiere decir que no solamente es bella, sino que además es un fruto que, pasado a nuestra forma de seres humanos, ¿cuántos frutos has logrado en ti? Tú en sí eres un fruto. Tú en sí eres una flor y eres un fruto. ¿Por qué? Porque como flor tú tienes semillas dentro de ti que están latentes, esperando a que florezcan. Y una vez que florecen, empiezas a tener esos frutos que tú y por los cuales tú estás trabajando. Yo no sé cuántos frutos vayas a tener hoy al terminar esta sesión, pero es un trabajo personal que tú estás haciendo, tal vez ahorita recordando hechos de tu vida que no te gustaron, situaciones que tal vez tú debiste haber transformado de otra forma, pero que tal vez en este momento tú estás decidiendo emprender un nuevo camino, aunque los otros no te hayan dado el resultado que tú querías, o aunque en aquellos hayas huido. Es tal vez, y eso tú lo sabrás responder, es tal vez el momento en donde empieces a hacer ese camino para lograr esos frutos derivados de esa semilla que está latente dentro de ti. Pero el chiste es de que tú sepas apreciar tu propia belleza y sepas reconocer y aceptar tus propios éxitos, tus propios logros. En una sola palabra, tus propios frutos. El loto simboliza el crecimiento del ser humano desde los estados más bajos hasta los estados más altos. Por eso yo te vuelvo a decir, sin fango no hay loto. Y a veces nos tenemos que enfrentar así. No todas las cosas son fáciles. No todo nos va a salir a la primera. No todo nos va a ser dado por nuestros padres, por nuestros hijos, No. Le vamos a tener que luchar. Vamos a tener que ponernos en acción. Vamos a tener que ensuciarnos los zapatos. ¿Para qué? Para lograr todo eso que queremos. ¿De qué nos lo vamos a ensuciar? En muchas ocasiones puede ser solamente de tierra, de polvo, pero en otras ocasiones va a ser de fango. Pero debemos de sentirnos muy orgullosos por eso que estamos haciendo para lograr, y más aún cuando logremos ese objetivo, más aún cuando logramos ver esos frutos que estamos teniendo. Por lo tanto, un aspecto importante, un valor importante del cual estamos hablando es la resistencia.
Sin embargo, en la parte de la resistencia, ¿qué te diría? Yo tengo dos aspectos que creo que son importantes. Yo no sé si estés de acuerdo tú con esta parte también de que son importantes. El primer aspecto es de que la resistencia, tú sabes lo que implica. Puede ser que en la resistencia, haz de cuenta que tenemos una liga y la empezamos a abrir. La tomamos entre nuestras manos y la empezamos a abrir la liga. Va a llegar un momento en donde la resistencia va a estar en su límite y que si tensamos más, esa resistencia se puede romper. Entonces, aquí lo importante es tener la sabiduría para saber hasta dónde tengo yo que tensar esa resistencia de esa circunstancia de vida, de esa liga que yo tengo aquí. Hasta dónde la quiero llevar antes de que se rompa. Entonces, aquí es en donde viene esto que yo pienso respecto a la resistencia. La resistencia yo la puedo dividir en dos partes. La puedo dividir en un camino de rendición o en un camino de resignificación. Cuando yo estoy estirando la liga, cuando yo estoy estirando la circunstancia, cuando yo estoy estirando una relación para ver hasta dónde da más, porque yo estoy seguro que yo puedo dar más, pero de lo que no estoy seguro es de que el otro dé más, pero yo sigo tensando y tensando y tensando y tensando esa liga, ese resorte. Y puede llegar un momento en donde se rompa y entonces me rindo. Esa resistencia no aguantó y entonces viene la rendición. Y en muchas ocasiones, después de la rendición viene la sumisión. Porque entonces yo tensé tanto que de plano digo, veo, no puedo, me rindo. Y al rendirme, ahora sí, dime qué hago. Y ahora sí, todo lo que tú me digas que quieres que haga, yo lo voy a hacer. ¿Crees que sería justo para ti? ¿Para tu vida? ¿Para tu futuro? La otra parte, la de resignificación. Puede ser tanta resistencia, pero si sabemos hasta dónde está nuestro límite y hasta dónde está el límite de la situación, le damos un nuevo significado en donde decimos, hasta aquí establezco el límite, no lo voy a romper, pero hasta aquí estoy estableciendo el límite y por lo tanto a partir de este momento los nuevos significados de nuestra vida o de mi vida van a ser estos. Tú decidirás si aceptas o no mis nuevos significados. Si los aceptas, bienvenido y venga y vamos a transitar. No los aceptas, bueno, pues estás en tu derecho de tomar las decisiones que tú quieras, pero mi límite es hasta aquí, porque si yo sigo tensando, corro el peligro de rendirme, y al rendirme corro el peligro de hacerme una persona sumisa, y no quiero llegar a eso. ¿Por qué? Simple y sencillamente por una palabra que es importantísima: dignidad. Por lo tanto, mi límite es este, y hasta aquí llego. Y ahora voy a tener nuevos significados en mi vida. Y antes lo que era siempre decir no, ¿qué crees? Que ahora el nuevo significado es decir sí. El nuevo significado es decir tal vez, pero ese tal vez con ciertos límites, con ciertas circunstancias. Y entonces tal vez en ese momento las demás personas te van a ver y van a decir, ah, chinga, a ver qué le está pasando. Seguramente está yendo a alguna o está escuchando algunas de esas conferencias que dan ahí, esos que dicen que saben mucho y que no sé qué. Y lo que pasa es de que te lavaron el cerebro. Piensa lo que quieras. Es tu decisión. Acuérdate, eso sí, acuérdate que estás en un lugar del spa, ¿te acuerdas? En un lugar de serenidad. Por lo tanto, tus respuestas deben de ser también en ese mismo tono, sin exaltarte. Entonces, si tú crees que me lavaron el cerebro, está bien, es lo que tú piensas, no me lo lavaron. Y en todo caso, si mi cerebro está limpio, quiere decir que yo misma o yo mismo me lo lavé. Nadie vino a lavármelo. Y al lavármelo me di cuenta que yo podía elegir. Y ahora estoy eligiendo esto. Pero es que además durante tantos años lo que logramos, sí, lo que lograste tú, pero ¿yo qué? Yo también existo, yo también vivo, yo también estoy aquí enfrente. ¿Y yo qué? ¿A dónde voy? ¿A dónde quiero estar?
y ya no voy a reprimir, voy a resignificar, es decir, le voy a dar un nuevo significado a mi vida. Y entonces cuando yo le doy un nuevo significado a mi vida, viene lo que conocemos, ese término que se ha puesto tan de moda, que se llama resiliencia, que no es otra cosa más que la capacidad que tenemos todas las personas para sobreponernos a las circunstancias adversas de nuestra vida. Por lo tanto, la resistencia es oponerse inconscientemente a algo o a alguien. Cuando tú estás en esa liga con otra persona, te estás oponiendo tal vez inconscientemente a ese alguien. Cuando tú estás jalando esa liga o ese resorte, te estás oponiendo, quiere decir que tienes una opinión diferente, una forma de ser diferente, una forma de pensar, de actuar, de sentir diferente a el otro extremo. Y tal vez esto es inconsciente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte de la resistencia, porque la resistencia yo diría que es como un aguante estoico, es un aguante de héroe. Yo he escuchado a muchas personas, sobre todo ya cuando se mueren, digo, no escucho a las personas que se mueren, sino a sus familiares, ¿no? Pero, era un héroe. Era un gran guerrero. Y a lo mejor nos estamos ganando ese título, ¿por qué? Porque resistimos y resistimos y resistimos y resistimos y resistimos y resistimos, que la verdad pues ya deberíamos de tener nuestra capa de héroe, ¿no? Pero yo te pregunto, ya obtuviste tu capa, perfecto, ya ahí la traes, ¿a costa de qué? ¿A costa de alguna enfermedad? ¿A costa de tu infelicidad? ¿A costa de que dejaste tus mejores años? Y eso no quiere decir que no puedas empezar hoy. ¿A costa de qué? Entonces, ese aguante estoico, nadie te lo va a premiar. Claro, si tú lo que quieres y lo que estás buscando en la vida es de que cuando te mueras todos te digan, era re buena gente. Si tú quieres que digan, era un luchador, siempre estaba luchando. Si tú quieres que digan, ¿qué héroe? Era Superman, era Superwoman. Si tú estás buscando eso, pues síguele así, resistiendo y resistiendo y resistiendo y resistiendo. Pero ¿qué crees? Que cuando esas personas digan eso de ti, tú ya no lo vas a escuchar. La rendición, vámonos a esta parte negativa. Llega un momento en donde se rompe y te rindes. La rendición no es otra cosa más que una reacción de amargura. ¿Por qué? ¿Por qué de amargura? Porque vemos que no pudimos. Y entonces nos rendimos. Pero es una amargura en contra de nosotros mismos, no en contra del otro. A lo mejor le echamos al otro todo lo que tú quieras, pero es una amargura personal. En segundo lugar, el renunciar implica que estoy entregando mi voluntad a la otra persona. Es decir, mira, me rindo. ¿Y qué crees? Esta es mi voluntad. Entonces ahí está mi voluntad. Toma mi voluntad. Ahora que tú ya la tienes, haz con mi voluntad lo que se te pegue la gana. La rendición implica también acortar los límites. En donde ya llegué al límite, acorto mi límite y hasta aquí y me rindo. El problema es de que aquí puede venir la sumisión. Y la sumisión no es otra cosa más que entregar mi vitalidad. Mientras en la otra estamos entregando nuestra voluntad, en la sumisión entrego mi vitalidad, es decir, estoy entregando mi vida. Y no te estoy diciendo mi vida. Te estoy diciendo que estoy entregando mi vida y se la estoy entregando a otra persona. Y entonces haz con ella lo que quieras. Llévala donde quieras. Súbala, bájala, grítala, como la canción también, ¿no? Haz lo que quieras con mi vida. Yo voy a ser una sombra detrás de ti. No junto a ti, detrás. Y la sombra, normalmente, ¿dónde se refleja? En el piso. Ahí es en donde queremos estar. Yo creo que no. Creo. Tal vez me estoy equivocando. Espero no equivocarme. Y al entregar mi vitalidad, simple y sencillamente van a quedar dos aspectos. Por un lado, obedecer.
Obedecer siempre. Y por el otro lado, depender. ¿De quién? Pues de quien le entregué mi vitalidad. Entonces ya no me queda otra más que obedecer, a todo decir que no. Ahora es no. No. Bueno, sí, ok, sí. Bueno, tantito. Y por el otro lado, depender. Sin ti no soy nada. Por lo tanto, dependo de ti, te necesito a ti. No es amor, te necesito. No es amor, tengo que estar. No es amor, me aguanto. En cambio, del otro lado de la resistencia, cuando establezco mis límites, en donde viene la resignificación que implica, transformamos el sufrimiento en una fuerza creativa. Porque yo no te estoy diciendo que no la sufrimos, claro, yo no te estoy diciendo que no duele, claro que sí duele, pero hacemos una transformación y esta transformación la hacemos en una fuerza creativa, es decir, empezamos a sacar nuestro lado creativo, ¿para qué? Simple y sencillamente para mejoramiento personal. Y en segundo lugar le damos un nuevo sentido a nuestra vida. Y cuando le damos un nuevo sentido a nuestra vida, entonces ya no solo voy a estar volteando para acá, sino que puedo voltear para acá, puedo voltear para acá, puedo voltear para atrás, puedo voltear para allá, puedo voltear para donde tú quieras. ¿Sí te das cuenta? Y al final, la resiliencia, que como yo te decía, es esa capacidad que tenemos para sobreponernos al dolor emocional y a la adversidad que tenemos en nuestra vida, a las grandes adversidades que llegamos a tener en nuestra vida. Por eso, inclusive dentro de esta parte de la resiliencia, está, yo digo, el recuperar y fortalecer ese estado en el que estábamos hasta antes de que llegara ese estado de perturbación personal. Estábamos en un estado, tanto anímico como en todos los aspectos. Bueno, a través de la resiliencia, después de que estamos en ese estado, llega un estado perturbador, es decir, llega una circunstancia adversa a nuestra vida. La resiliencia implica el que regresemos a este primer estado, pero no nada más regresemos ahí, sino que regresemos fortalecidos, porque ya estamos transitando una nueva experiencia y un nuevo aprendizaje, y además un nuevo reconocimiento, una nueva aceptación, una nueva afrontación de la situación y una nueva integración. Por lo tanto, imagínate todo lo que estamos logrando. Por lo tanto, venimos ya fortalecidos. Entonces, yo regreso a este momento, pero regreso fortalecido. Y te pongo un ejemplo. El encierro mágico durante la pandemia. Llegó la pandemia, la tuvimos que reconocer, la tuvimos que aceptar, la tuvimos que afrontar de alguna manera. En muchos, tal vez nada más la afrontaron poniéndose el cubrebocas, yéndote a vacunar, no saliendo, la sana distancia, no saludando, no abrazando, no viendo a tus... ¿Sí? ¿Te acuerdas? Ok. Y después la integramos. Hoy por hoy está totalmente integrada en nuestra vida y para muchos tal vez digan, pues yo ya jamás me voy a volver a quitar en lugares cerrados el cubrebocas, o ya voy a guardar distancia, tal vez ya no voy a saludar, tal vez ya no voy a abrazar, tal vez ya no voy a dar besos, no sé, cada quien lo va a integrar de una forma diferente. Y entonces la resiliencia implica que regresamos hasta como estábamos antes de que iniciara la pandemia, pero venimos fortalecidos porque en este ínter aprendimos muchas cosas, por lo tanto ya no somos iguales y aprendimos muchísimas cosas en estos 2 años, un poco más de 2 años que llevamos con esta experiencia que nos tocó vivir a todos nosotros. Fíjate que hay una frase de la señora Elizabeth Kubler-Ross, que es una persona a la que yo admiro mucho, que dice: las personas más bellas que he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, el sufrimiento, la lucha y la pérdida, y han encontrado su forma de salir de esas profundidades. Me parece fabuloso, porque imagínate, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos tenido y hemos conocido la derrota, hemos conocido el sufrimiento, hemos conocido la lucha y hemos conocido la pérdida. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, es más, casi me atreveré a decir que todos los que estamos aquí hemos tenido estas profundidades: la derrota, el sufrimiento, la lucha
y la pérdida. Sin embargo, hemos encontrado la forma de salir de esas profundidades. Esas profundidades en donde llegamos a estar no solamente en la tierra, no solamente en el barro, sino en el fango. Es más, ni siquiera en el lodo, en el fango totalmente. Porque una pérdida de esas que pudimos haber tenido ahora en la pandemia, a consecuencia de la pandemia, tal vez nos pudo haber llevado a esas profundidades del fango en donde no sabíamos qué hacer, en donde no nos hallábamos, en donde no queríamos saber absolutamente nada de nadie, en donde le echábamos la culpa a la vida, a Dios, a quien tú quieras. ¿Por qué? ¿Por qué nos fue a tocar a nosotros eso si estábamos re bien? ¿Por qué le pudo haber tocado a ella o a él? ¿Por qué en nuestra familia, si somos una familia que se cuida, que todo lo que tú quieras, si estábamos en el fango y no queríamos salir de él? Y yo estoy consciente que hay procesos. La misma Elizabeth Kubler-Ross nos habla del proceso de duelo, pero hay que vivirlo. Porque en el proceso de duelo es de que ya reconociste la pérdida, ya la aceptaste la pérdida, que es el primer paso. Y en segundo lugar, ya iniciaste ese camino en el proceso del duelo, para ir con todas las fases que tiene ese proceso hasta llegar a tu propia resiliencia, es decir, a esa capacidad que tú tienes para sobreponerte a esa pérdida que tuviste en un momento dado de tu vida. Por eso yo digo que la cima no es lo mismo que la cima. Recordemos que esta palabra cima se puede escribir con C, normalmente la escribimos con C, pero también se puede escribir con S, pero tienen significados diametralmente opuestos, porque si tú escribes cima con S, implica profundidad. Si tú escribes cima con C, implica altitud. Entonces, fíjate, son diametralmente opuestos, porque mientras la cima con C es la profundidad, la cima con S es la profundidad, la cima con C implica el elevarte. Y esto es lo que tiene que ver precisamente con la metáfora de la flor de loto, en donde de esta profundidad, de esta cima con S, de aquí surgimos y nos elevamos para llegar a la cima con C. ¿Qué hay en la cima? Yo no lo sé. Algún objetivo, algún deseo, algo que tú quieres, un éxito, un logro, el salir del proceso del duelo, el salir de una depresión, el salir de un trastorno de ansiedad, el salir, no sé, de lo que tú quieras. Pero después de haber estado en esa profundidad, surges y te quedas en esta cima de acá arriba. Se cuenta que en una ocasión Buda reunió a todos sus discípulos. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Buda? Puso en su mano una flor de loto. Y ya que tenía aquí la flor de loto, se las mostró a todos sus discípulos y les dijo, quiero que me digan qué tengo entre mis manos. Y les mostró la flor de loto. Entonces todos los discípulos se le quedaron viendo y de repente uno levantó la mano y le dijo, maestro, yo le puedo hablar de esa flor que usted tiene ahí. Y entonces le soltó todo un tratado acerca de las flores, de su belleza, de lo que significan para la naturaleza, de la belleza que son en este mundo todas las flores. Y Buda se quedó callado. Y entonces otro discípulo dijo, no, este está mal. Entonces este otro discípulo pensó en una poesía, porque era un discípulo poeta, pensó en una poesía y le recitó a Buda este poema, pero era un poema a las flores. Y entonces, ya que terminó, Buda se volvió a quedar callado, no dijo absolutamente nada. Un tercer discípulo inventó una parábola sobre las flores para tratar de explicar qué era lo que tenía Buda aquí entre las manos, y Buda
se quedó callado, no dijo absolutamente nada. Y entonces, después de mucho, un cuarto discípulo se acercó a la flor. Es más, le pidió permiso a Buda que si se podía parar y acercarse a la flor, y por supuesto Buda le dijo que sí. Entonces se acercó a la flor, el discípulo, y primero la olió. En segundo lugar, la tocó con su tacto. Y en tercer lugar, hizo que la flor se acariciara sobre sus mejillas. Y entonces todos los discípulos estaban atentos a ver qué era lo que pasaba y qué era lo que decía el Buda. Y entonces este último discípulo, ya después de que la olió, de que la tocó, de que hizo que la rozara en sus mejillas, le dijo: maestro, usted tiene una flor de loto. Y entonces Buda sonrió y le dice: fuiste el único que me dijo realmente lo que yo tenía en mi mano. Yo te digo esto porque en cuántas ocasiones complicamos tanto las cosas, y al complicar tanto las cosas no reconocemos esa adversidad que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque estamos huyendo. Y entonces andamos, como comúnmente se dice, entre las ramas, tratando de adivinar, tratando de decir cosas que no tienen nada que ver con esto que traemos en la mano. Y esto que traemos en la mano, si tú lo ves abajo, era un problema. Si tú lo ves abajo, era fango. Si tú lo ves abajo, era una enfermedad, era dolor, era frustración, era tristeza, era depresión. Pero conforme fue subiendo esta mano, se convirtió en la flor de loto. Y entonces, ya que la tenemos aquí, hay que reconocerla, aceptarla como flor de loto. Y hay que hablar de ella como flor de loto. No es necesario ponerle otro nombre. No es necesario andarlos por la rama y como que nada pasara, como que todo va a cambiar, como que las cosas van a mejorar, como que siempre vendrán tiempos mejores, como dijo Yuri. No. Simple y sencillamente decir: eso que está ahí es una flor de loto. ¿Por qué? Porque gracias al trabajo que yo realicé, logré que fuera una flor de loto. Vamos a hacer un ejercicio en el que te pido que te pongas cómodo, cómoda ahí en el lugar en el que estás. Es un ejercicio muy rápido, muy sencillo. Y te voy a pedir que dentro de lo que tengas tú ahí a la mano, toma un objeto, el que tú quieras. Yo voy a tomar esto, que ya sabes que, bueno, antes de... déjame tomarle. Toma un objeto, lo que sea, puede ser un lápiz, puede ser lo que tengas ahí a la mano. Ahora, observa ese objeto que tú tienes ahí. Y conforme lo estás observando, mentalmente repite su nombre. Obsérvalo y ve repitiendo su nombre. Síguelo observando y sigue repitiendo su nombre de ese objeto que tú tienes ahí. Y tal vez en este ínter, mientras sigas repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo el nombre, llegue un momento en el cual pierde el significado de lo que tú estás diciendo, porque ya en forma automática estás repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo el nombre, y entonces ya se le pierde el significado a eso. Pero si tú sigues observando esa situación, tal vez llegue el momento en el cual tú te des cuenta de las propiedades y de las características que puede tener ese objeto, independientemente de cómo lo nombres. Simplemente te vas a dar cuenta de las características en donde tal vez puedas decir: pues mira, es de plástico, es de determinado tamaño, de determinado grosor, es de tal color, está a tal temperatura, en fin. ¿Qué es lo que sucede con cada uno de nosotros? En muchas ocasiones a un problema lo llamamos problema. Y llega un momento en donde se pierde el significado, y cuando le perdemos el significado, pues ya no lo afrontamos. Aquí el reto de cada uno de nosotros es de que si se le pierde ese significado, es decir, que vaciemos esa palabra de este significado que teníamos aquí. Ya no se llama botella,
ya no se llama botella. Es más, no me interesa que se llame botella, ya no me interesa que se llame problema. Me interesa lo que estoy viendo yo aquí, me interesa lo que yo estoy sintiendo, me interesa lo que en un momento dado me pueda provocar esto. ¿Cómo se llama? No me interesa. Eso es lo de menos. Lo importante son las características de esto que yo estoy teniendo aquí enfrente. Y cuando yo ya me empiezo a fijar en estas características, ya vacié la palabra, ya vacié el nombre que yo le había dado, el cual fue el que yo aprendí, ya lo vacié, ya no me interesa el nombre, sino me interesa todo lo que hay dentro y fuera de este objeto. Y nosotros debemos de ser absolutamente iguales. Cuando tenemos frente a nosotros alguna circunstancia adversa, ¿cómo se llame? Eso es lo de menos. Por eso yo te lo dije hace un rato, yo nómbralo como quieras. Lo importante es de que poco a poco vayas vaciando esa circunstancia del nombre y entonces te fijes en las características de esa circunstancia, te fijes por qué llegó, perdón, por qué llegó esas circunstancias, te fijes de qué color es, de qué tamaño, cuánto te está pesando esa circunstancia, qué te hace sentir esa circunstancia, cómo lo estás resonando interiormente, porque va a ser la forma con la cual la vas a poder aceptar. Y una vez que la aceptas, entonces vas a poder saber cuál es el camino que ahora vas a tomar para afrontarla, y una vez que la vas a afrontar, la vas a integrar definitivamente a ti. Y cuando llegas a hacer todo este proceso, entonces llegas a este aspecto de la resiliencia, que es de la que hablábamos hace un rato, como capacidad para reponernos a todas las circunstancias adversas que tenemos en nuestra vida. Y aquí no va a suceder otra cosa más que simple y sencillamente tú te des cuenta, como esa famosísima reflexión que yo sé que la sabes, pero la vamos a decir porque precisamente ilustra perfectamente el tema. Si tú tienes entre tus manos un huevo, una zanahoria y un grano de café, haz de cuenta, tienes un huevo, tienes una zanahoria y un grano de café, vamos a someter estos tres aspectos a una misma circunstancia de adversidad. ¿Te parece? ¿Cuál sería esa circunstancia de adversidad? Pues sería que tú pusieras en una olla agua a hervir, y cuando ya esté así en su punto de ebullición, tú vas a meter estos tres elementos dentro de esa agua. Vas a meter el huevo, vas a meter la zanahoria y vas a meter el grano de café. ¿Cuál va a ser el resultado que tú vas a obtener? El huevo, que hasta antes de meterlo ahí se podía romper en cualquier momento porque su resistencia era mínima, una vez que lo metiste ahí, se va a hacer duro. Y en muchas ocasiones dejamos que los problemas se hagan duros. ¿Qué va a pasar con la zanahoria? Hasta antes de que tú la metieras, era dura, era de consistencia totalmente dura. ¿Qué pasa cuando tú la metes? Pues se hace suavecita totalmente. Y muchos de los problemas, así los dejamos, que se vayan suavizando poco a poco, pero no los resolvemos. Y ahí se queda. Pero ¿qué sucede con el grano de café? Hasta antes de meterlo, pues era un grano y era fuerte, ¿sí? Era duro en cierta manera. Cuando lo metemos ahí, ¿qué sucede? Se transforma, se integra al agua. Y eso es lo que cada uno de nosotros creo que deberíamos de hacer con todas estas circunstancias adversas que están llegando a nuestra vida. Todas estas circunstancias que en un momento dado nos hacen que el dolor, la ansiedad, la frustración, todo eso que va llegando a nuestra vida, simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es transformarlo. No luchar, no resistirnos o resistir hasta determinado momento, pero lo que debemos de buscar siempre es transformar estas circunstancias de vida que nos están llegando en aspectos positivos para nuestra vida. Así sea simple y sencillamente el que quede como un recuerdo de algo que pude solucionar en mi vida. La circunstancia adversa ahí va a estar. El recuerdo negativo ahí va a estar. Pero también va a estar la parte de cómo la solucioné, cómo la afronté, cómo le entré y al final de cuentas lo que logré yo con eso. Si tú te empiezas a dar cuenta a partir de este momento de todas estas circunstancias o de una circunstancia adversa que tú tengas en tu vida, date cuenta cómo cuando la empiezas a someter a un proceso, simple y sencillamente el objetivo es de que tú lo transformes. Si te está quedando más duro esa situación, quiere decir que te estás apegando, te estás aferrando. Si te está quedando blandito, tal vez sea
que estás huyendo de la situación adversa. Pero si se transforma, quiere decir que ese es el camino que tienes que seguir. ¿Qué crees? Que esto se acabuche. Yo espero que este tema, que yo no sé si tú lo consideres, yo sí lo considero, es muy importante, porque en cierta manera nos abre los ojos para que nos demos cuenta de qué es lo que tenemos que transformar en nuestra vida. Yo espero que tú lo hayas detectado el día de hoy y que a partir de este momento, si es que así lo deseas, vayas en camino de esa resiliencia personal para lograr ser una mejor persona. Y al lograr ser una mejor persona, vas a ser mejor padre, mejor madre, mejor hermano, mejor hijo, mejor pareja, mejor compañero de trabajo. Simple y sencillamente vas a ser una mejor persona y eso va a afectar absolutamente a todo el mundo. Te quiero mandar un abrazo y un beso. Te doy las gracias por haber estado aquí en Motivación TV. No olvides que de hoy en 8 tenemos una cita y esta cita implica que vamos a tener un tema que se llama, ¿cómo crees que se llama? Y tiene mucho que ver también con esto, los traumas congelados. ¿Tienes tú traumas congelados dentro de ti? Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Espero te interese el tema y espero también que lo compartas con otras personas cercanas a ti, pues simple y sencillamente para que todos en comunión podamos aprender mutuamente. Te mando un abrazo y un beso. Agradezco mucho el que estabas aquí. Sabes que soy tu amigo y soy tu servidor Álvaro Patricio. Te espero la próxima semana. ¿Por qué? Porque esto se acabuche. Nos vemos la próxima semana. Bye.